Con mucho gusto, con mucho aprecio y con todo respeto, les saluda un servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, miembro de la Sociedad Naturopática Salvadoreña, la cual existe por decreto ejecutivo desde 1975. Agradezco al Padre Celestial el privilegio que me concede de estar entre ustedes con el sincero, humilde y entusiasta afán de serles útil con la milagrosa, la misteriosa y la maravillosa naturaleza viviente del Dios nuestro Todopoderoso, para que todos los oyentes de Radio Cadena Cuscatlán y los seguidores en Facebook y en YouTube de la página Cultura Medicinal sean la población con mejor calidad de salud en todo El Salvador, y que los sinceros buscadores en la luz suprema trabajen incansablemente día a día, edificando una raza más humanizada, conviviendo en paz, en armonía, en prosperidad, en verdaderos lazos de fraternidad espiritual, con una siempre creciente cuota de iluminación divina, gozando de muy buena salud y sobre todo sabiendo doblar rodillas para ser dignos portadores del ropaje del Dios nuestro Todopoderoso, que es el vestuario de la humildad, para así implorar e invocar su infinita misericordia, para que nos admita como sinceros caminantes en la senda del sexto día de la creación, en la cual Él nos da esta grandiosa y esta valiosa oportunidad. El hombre está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Son muchos los llamados, pero son muy pocos los escogidos. Romanos 12:12. Constante en la tribulación, perseverante en la oración. Isaías 11:3. No sentenciaréis por apariencia, ni juzgaréis por oídos. Y también Isaías 30:15. En quietud, en confianza, será vuestra fortaleza. Esta cita bíblica es muy propicia para que la gente, después de estar recorriendo por un montón de tiempo el caso de su enfermedad, que no mejora, sino que se empeora, la gente entra en estados de angustia, ansiedad, desesperación y un montón de estados depresivos, actitud mental negativa. Pero no porque la gente quiera ser así, sino que la enfermedad los ha doblegado en esas condiciones. Por eso, en quietud y en confianza, será la espera del resultado de la medicina de Dios, que definitivamente tendrá que ser positivo. Existen dos medicinas, la medicina oriental y la medicina occidental. La medicina occidental sustenta su ejercicio en la cirugía y en los químicos. Y la medicina oriental ejerce su acción en la filosofía y en el arte. Es como dijo el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y por ella seréis libres.
Si no se conoce el origen de una enfermedad, nunca la van a curar. Y si no se conoce el origen de una enfermedad, ¿a qué le están dando tratamiento? Prácticamente a nada. Y se llega a un deterioro en el organismo del ser humano. Por eso insistimos para que todos despertemos ante esa frase: tratamiento de por vida. Y la gente, sin reflexionar, acepta ese daño que le están introduciendo. Tratamiento de por vida significa que esa persona ya no se va a curar del caso inicial en que entró, se le va a agravar ese mismo caso y probablemente sus condiciones se vuelvan irreversibles. Al tratamiento de por vida lo adornan con otras frases. No se le conoce el origen. Y entonces, si no conocen el origen, ¿por qué lo tratan? Que solo se controla. Pero controles que yo he visto que ha sido tremendos deterioros, tal como lo dice Isaías. Y tan deteriorado estaba su aspecto físico, que su condición ya no era la de un humano. Entonces, ¿a qué nos lleva tanto avance en la ciencia médica alópata? El alópata es aquel que pretende curar las enfermedades con remedios contrarios a la naturaleza. Nosotros mismos somos naturaleza. Y si así actúa esa rama de la medicina, nunca va a curar. En la medicina oriental está el verdadero camino, la verdadera fuerza de oposición a la expresión tratamiento de por vida, que eso no tiene cura, que no se conoce el origen, que solo se controla. En la medicina oriental se nos enseña que la curación tiene que ser pronta, suave, no perjudicial y duradera. Esta rama de la medicina, la medicina homeopática, que sustenta su acción en esa expresión de la filosofía, de las grandes verdades, quiere decir eso. Lo semejante atrae lo semejante. ¿Y quién le dio forma a esta rama médica? Ese gran médico alemán, el doctor Christian Federico Samuel Hahnemann, que él, al observar que sus pacientes bien diagnosticados y bien recetados no mejoraban. Así debe trabajar el médico. Pero como que no vale nada el que se siga agravando el paciente. Observando que el paciente no mejoraba ante un buen diagnóstico y una buena prescripción, él se detiene, comienza a observar, comienza a investigar y en el estudio se da cuenta que hay que buscar una línea de acción diferente en tratar la salud del cuerpo. Porque el doctor Hahnemann, ese médico alemán, que hace su estudio para darle vida a la homeopatía, hace más de 220 años,
¿qué aparatos sofisticados existían antes? ¿Cuáles eran los medicamentos de antes? Y al ver ese fracaso en la medicina química quirúrgica, eso nos dio entrada a formar un trabajo de grado en psicología, que le pusimos como título Las repercusiones psicológicas negativas de la era médico-científico-tecnológico. El diagnóstico no está en mandarlo a hacer ante un montón de aparatos, por más sofisticados que digan que son, por más que digan que son de lo más avanzado. Revisemos la Biblia y tratemos de encontrar qué aparatos menciona ahí. Ninguna de esos, ni ultrasonografía, ni tomografía axial computarizada, ni electroencefalograma, ni nada de eso. Porque el único aparato que Dios ha dispuesto para que se diagnostique con total acierto el cuerpo humano es uno solo. Y ese aparato no tiene que estar guardado en ningún cuarto especial, ni en ningún edificio de esos que llaman hospitales. El aparato ese anda caminando por todos lados. Y ese aparato es el mismo cuerpo humano. En la Santa Enseñanza se dice también, pasarán cielos y tierra, pero mi palabra permanece para siempre. La verdadera curación, como el verdadero conocimiento, la verdadera medicina, están en lo antiguo, no en lo moderno. Pero eso requiere estudio de verdad. Y no es porque digan yo estudié 10, 12 años y eso he pasado haciendo toda mi vida. Pero el asunto hay que verlo en la realidad. El caso no tiene que ser en estudiar mucho o en estudiar por estudiar, sino en ir tras la búsqueda del resultado beneficioso en favor del paciente. Si nos quedamos prácticamente estancados en que tenemos los aparatos más sofisticados, entonces la virtud del médico alópata u oficial descansa en el aparato, no en lo que él haya estudiado. Esos aparatos, por tan sofisticados que sean, hay un punto que con el diagnóstico en base a la medicina tradicional china, ningún aparato de esos puede encontrar. Porque viéndolo bien, aparatos llenos de tuercas, de varillas, de tornillos, de cables, de computadoras, pero no tienen sensibilidad humana. Podrán acercarse en algún buen propósito, pero no llegarán al fondo. Y en ese punto que los aparatos estos no pueden encontrar, está lo que en la medicina china se llama el Chen Men. Y con ese Chen Men nos hacen ver grandes verdades de Dios, como decir la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos un 3 en 1. Y mientras no aprendamos a curar los 3 cuerpos, si tratamos solo el físico, entonces estaremos tratando solo la parte física.
Somos un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Las estadísticas de antaño y hasta ahora nos dan esta información bien real. El ser humano, por inercia, por lo que cae por su propio peso, solo logra desarrollar el 5% de sus facultades mentales. Y todo es mente y todo está en la mente. Proverbios 4:23. Y no hay nada escondido que no tenga que ser descubierto, ni ningún secreto que no tenga que ser revelado. Ley de causa y efecto. Nada surge de la nada. Todo tiene un origen. Las plantas, por la obra divina, por la misma creación de Dios, desde que surgen brotando en la tierra, son científicas, porque oigo a personajes de la medicina química artificial sin estudios de nada, sin reparar en nada, que eso no es científico. Santo Dios. ¿Y qué dicen los que saben? Que guardan su enseñanza en el anonimato y dicen, oigan qué enseñanza más increíble. Y tal vez esto sirve para que todos se deslizan con facilidad en hablar cosas que hablan de incoherencias, en desconocimiento. Dice este autor anónimo, la ignorancia se reviste de sus mejores galas cuando se atreve a calificar lo que desconoce. ¿Cómo voy a hablar yo de lo que no sé, de lo que no conozco? Lo prudente es quedarse callado y estudiarlo entonces. En la Biblia lo dice de este modo: no niegues, no critiques lo que no conoces. Pero solo porque se tiene un diploma en la medicina alopática, ¿creen que eso los faculta para hablar de todos los temas? Definitivamente que no. Un maestro en medicina química, cuando yo hablaba con él, me decía cosas como estas. Yo lo admiro a usted. ¿Y por qué? Le digo yo. Es que usted sabe un montón de cosas. Y yo solo estudio los libros de la medicina, pero eso no tiene que ser de ese modo. Hay que estar listo para ofrecerle un resultado de beneficio al paciente. Tal como lo dice la locución en latín, res non verba, hechos no palabras. He repetido en varias ocasiones y ahora lo tomo de nuevo para que vean cómo se tiene que trabajar la medicina. Para ejercer medicina hay que saber de filosofía, de psicología, de numerología, de cultura, de arte, de conocimiento sagrado y saber estudiar y poner en práctica ese gran don que Dios les da a las mujeres aún antes del nacimiento, el don de la percepción extrasensorial, la intuición o las corazonadas. Así hay que saber trabajar. ¿Por qué? Porque ahí se cumple, se acerca uno a ese mensaje sagrado del Maestro de Maestros, el Señor Jesús de Nazaret, cuando nos dice en sus prédicas, hay que sentir el dolor ajeno. Hay que aprender a sufrir el dolor ajeno. Pero si somos insensibles
ante lo que aqueja al paciente, nunca lo vamos a curar. Y lo vamos a tener de visita tras visita hasta que se deteriore en mayor medida. Repito lo que dice el maestro en esta naturopatía homeopática. Esta naturopatía homeopática es la que hace los mejores resultados, más que la simple homeopatía. Y de ahí se cumplen estos principios de otro médico alemán, cuando él nos dice, se cura de arriba para abajo y no de pedacito en pedacito, como dicen los que saben de filosofía. El cuerpo es la unidad en la diversidad, y como todas las cosas son dobles en la vida, la ley de los opuestos. El ser humano es la diversidad en la unidad. Así hay que tratar el cuerpo. Pero si tratamos un pedacito, ¿y qué estará pasando con el resto del cuerpo, que es la gran mayoría? Y recordando a nuestros maestros en medicina, que son médicos de corazón y de vocación, y no de posición, nos dijeron estas grandes verdades. Todo químico carga de veneno a la sangre. He conocido un caso en la realidad. No es lo mismo estar enterado en la teoría, porque muchos médicos químicos solo hablan teóricamente, se alejan de la práctica. Un caso que en esos nombres raros que le ponen a las enfermedades, con el nombre de Acanthosis nigricans. ¿Cómo se manifiesta esto? Que el rostro en la persona se le pone de color tan oscuro como el petróleo y la piel gruesa. ¿De dónde sale un caso así? De lo que dicen los maestros verdaderos en medicina. Todo químico carga de veneno a la sangre. Después de 18 años en diabetes, que así es el nombre como se pronuncia en la diabetes, después de 18 años en diabetes y 18 años en hipertensión arterial, llevaron al paciente a ese oscurecimiento de su piel. Y él le pedía al experto en la piel que le diera una cremita para que le aclarara la piel. Y le contestaba de una manera que solo reflejaba que desconocía qué hacer ahí. Sí, ahí te voy a dar una crema, le decía, para que te veas más bonito. Este paciente que sufrió esos 18 años por las dos enfermedades y acarrió otra más, como ese daño a su piel, en 18 días, contra 18 años, comienza a ver su gran cambio. En los siguientes 18 días, la piel se le aclaró a su color normal y fue eliminando esos venenos que dan las toxinas, porque con tanto químico en 18 años se le fueron formando espolones y eso ya le desapareció. Por supuesto que hay que recordar que esto solo lo hace Dios. Por más que diga un médico que viene graduado de la mejor universidad del mundo en la escuela de medicina, si no tiene a Dios en su corazón, nunca va a curar de verdad. La Biblia está escrito para ser un gran consejero para todos nosotros. Y como hemos dicho que si todo es mente, así está escrito en la Santa Enseñanza. Proverbios 4:23. Y por encima de todo, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es
fuente de vida. Y aquí viene parte de esa dinámica en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4. Fíjense qué interesante es esto. Despójate ya de las vestiduras del hombre enfermo y cúrate con el ropaje del hombre sano. Despójate ya de las vestiduras del hombre viejo y cúbrete con el ropaje del hombre nuevo. El facultativo en salud debe de convertir ese ropaje de hombre enfermo a ponerle un ropaje de hombre sano. Y agrega Efesios capítulo 4. Que se llega a Dios renovando la mente. Oigan cómo viene esa dinámica tan linda ahí. Por impulsos del Espíritu Santo. Porque lo que estos logran son aquellos a quien Dios los identifica como suyos y les da su bendición. Y así dice la enseñanza. Porque los que aman y viven en la sabiduría, estos son llamados hijos de Dios. Es un estudio que tiene que ser, ya que usan tanto esa palabrita, integral, total. Porque a medida que uno estudia, que en ese momentito no se puede aplicar ese punto adquirido en el conocimiento, pero son como las cosas, las dice Dios. Todo es a su tiempo. No ayuda en nada la expresión tratamiento de por vida, porque eso es igual al empeoramiento, que no se van a curar nunca. Y este gran médico alemán, el doctor Hahnemann, nos da esta enseñanza. La curación tiene que ser pronta, suave, no perjudicial y duradera. No dice estar en consulta cada 8 días o constantemente. Así, tenemos que aprender a pensar que es la facultad más activa en la mente. Recordando al filósofo francés René Descartes. Pienso, luego actúo. Pienso, luego existo. Dios nos ha puesto sentados en una silla o en una cama para que no nos movamos de ahí. Yo he visto levantarse casos de que la gente creía que se iban a morir. Y un saludo para esa gente ahí en la puerta en San Miguel, como doña Mari, que hasta para darse vuelta en su cama la tenía que llevar su hija y el esposo. Y en 18 días comenzó a moverse ella sola. Esos son los milagros de Dios. Para estar mejor como estado preventivo, que es el factor principal en la dinámica de la medicina, les dejo en su pensamiento estos 2 remedios. El RNS, que le va a hacer más fluida la sangre, va a activar de mejor manera la microcirculación sanguínea, nos va a oxigenar de verdad el cerebro. Y el otro tratamiento, que es ACP, es una abreviatura por arteria cerebral posterior. Con esos 2 tienen para ser previsores. Si no, no nos vamos a dar cuenta de lo que nos pasa. Porque la enfermedad tiene 2 guías de acción: avisa y calla. Ese síntoma silencioso es el que nos está torturando a todos. Nuestra dirección: 31 calle Poniente y 3ª Avenida Norte, número 220, Colonia Laico, San Salvador, El Salvador.
Nuestros teléfonos 2262-8702, 23-23-8016 y 7990-0550, en donde está contenido nuestro WhatsApp. Para este servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, ha sido un gusto compartir este conocimiento con todos ustedes, conocimiento que es de Dios, de eso nada es mío. Y como un estudioso en la sabiduría sagrada, pido al Dios de los cielos, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que a todos aquí en El Salvador nos provea de felicidad, de salud y de paz. Continúen así en sintonía de Radio Cadena Cuscatlán. Será hasta otra vez.